Thank you for your most, no, this I like here. Thank you for your most generous introduction. Muchísimas gracias por su introducción generosa. Ladies and gentlemen, it gives me really a great pleasure and an honor to be here with you today. Señores y señores, es para mí un placer, un gran honor estar con todos ustedes aquí hoy día. I have been studying, researching, reading, writing, and talking about early life for about 40 years now. Son 40 años ahora que he estado estudiando, dando clases y aprendiendo sobre la vida prenatal. And what I have learned in these 40 years, Y lo que aprendí durante esos 40 años, to put it very simply, para decirlo sencillamente, that it really makes a difference es que realmente hace una diferencia whether a child is conceived in love or hate, si un niño es concebido en amor o en odio, whether the mother is anxious or depressed, si la mamá está ansiosa o deprimida, whether the mother is addicted or not, si la madre tiene alguna drogadicción o no, whether the mother is surrounded by positive people, family, and friends who can support her. si la madre tiene a su alrededor gente que la soporta, amigos, familia. All these things make a difference, Todas esas cosas sí hacen una diferencia. which you as students will appreciate Y ustedes, estudiantes, van a apreciar because the very first classroom that we all attend porque la primera clase que todos estamos atendiendo is in our mother's womb. pasa en el vientre de nuestra madre. This is where we really learn everything from conception on. Es ahí que aprendemos todo a partir del momento de la concepción. So, let's get a little bit more scientific. Vamos ahora entonces a ver un poquito de ciencia sobre eso. I'm going to show you a 30-second video. Voy a mostrarles un video de 37 segundos And just observe what is happening to this child. Es un montaje, pero miren lo que pasa con ese niño. Now, computers sometimes work and sometimes A veces don't. los computadores funcionan, a veces... Sí, aprovecho para decirle que vamos a tener un momento para preguntas después del intervalo y cuando retornemos a las 4:15, ahí sí habrá preguntas. El doctor Berni pide para que hagamos las preguntas para después, ¿no? Okay, it's working. Basta! Niente, guarda, non ti sopporto più! Non urlare, smettila! Insomma, basta, basta! Quando un bambino nasce, ha già un passato. Siete voi, non dimenticatelo, perché 9 mesi valgono una vita. Okay, I'm going to play it one more time so you can observe it. Más una vez lo voy a poner para que lo puedan observar. ¿Es posible aumentar un poquito el sonido? Oops, the lights, please. Ya. Con menos luz, por favor. Basta! Niente, guarda, non ti sopporto più! Non urlare, smettila! Insomma, basta, basta! Quando un bambino nasce, ha già un passato. Siete voi, non dimenticatelo, perché 9 mesi valgono una vita. Cuando nace un niño, ya han pasado 9 meses. Now I'm trying to get rid of it. Trying to get back to my PowerPoints, which they are somewhere here. Ah, okay.
All right, so this is to wake you up. Para despertar nomás. So let us talk about pre and perinatal psychology. Hablemos entonces de la psicología prenatal y perinatal. The definition of pre and perinatal psychology La definición is that pre and perinatal psychology explores es que esa psicología explora all aspects of early human development, todos los aspectos del desarrollo humano temprano, from conception desde la concepción, through infancy, con toda la infancia, based on genetics, basada en genética. No es infancia, perdóname, es el estado de bebé. neurobiology, Con genética, con neurobiología, psychology, con psicología and sociology. y sociología. In that sense, En ese sentido, it is a theory and practice es una teoría, una práctica that is unified, que es unificada, holistic, holística, longitudinal, longitudinal and contextual. y contextual. So, a lot of people, even scientists, Mucha gente, incluido cientistas, have the idea tiene la idea de que that life in some way, excuse me, is like a dark room with a light switch. es que la vida es como un cuarto que está negro y hay algo para prender la luz. When you flip the light switch, Y the cuando- light goes on. Prendemos la luz viene. And that's how people think of birth, Y así piensa la gente sobre el nacer, as if there was nothing before birth. como si no hubiera nada antes. And so that is the absolute first principle that you must remember and take with you here today. Es el primer principio absoluto que me gustaría que lleváranse de aquí hoy, That life is a continuum que la vida es un continuum from conception to death. que va desde la concepción hasta la muerte. A person's life does not begin at birth but at conception. La vida de una persona no empieza al nacimiento, pero sí en la concepción. The second point that I want to discuss is Y el segundo punto que me gustaría discutir hoy día that there is really no separation es que de verdad no hay separación between the mind and the body. entre la mente y el cuerpo. Now, in popular parlance, this has often been referred to as psychosomatics. Se dice corrientemente que es la psicosomática, But what is important to remember pero lo que debemos recordar is that whatever changes occur in the mind que que sean los cambios que ocurren en la mente, will affect the body, el cuerpo es afectado. and of course, whatever happens in the body affects the mind. Y claro, lo que pasa en el cuerpo va a afectar la mente. When a woman is pregnant, Cuando una mujer está embarazada, this principle of the mind-body connection ese principio de la conexión de cuerpo y mente must be extended to her child in utero. se extiende a su niño en el útero. The third basic principle of pre and perinatal psychology Tercer concepto básico de la psicología prenatal is that how humans develop and learn es que la manera que los seres humanos van a desarrollarse y aprender depends on the dynamic interaction depende de una dinámica, de una interacción dinámica entre between an individual's genetic endowment toda la heranza genética de un individuo and nature. y la naturaleza. In other words, nutrition, surroundings, care, stimulation, and teaching. La nutrición, el medio ambiente, los cuidados, la estimulación y las enseñanzas que llegarán o no llegarán. For a long time, people were
under the impression Por mucho tiempo la gente tenía la impresión that genes determined your destiny. que los genes determinaban nuestro destino. This is no longer true. Eso ya no es más verdad. And today we don't have time to go into epigenetics, No tenemos tiempo hoy día para estarnos en la epigenética ahorita, but the new science of epigenetics teaches us pero la nueva ciencia de la epigenética nos enseña that our expression of our genes que la expresión de nuestros genes changes from moment to moment depending on our environment. cambia de momento a momento según nuestro medio ambiente. So the genes don't change, but their expression changes. Los genes no cambian, pero sí la expresión de ellos. And if you have any questions about this, we'll have 45 minutes for questions and answers later on. Y si hay preguntas sobre eso, tendremos los 45 minutos después al final. My point number 4, El punto número 4, I got ahead of myself. ya fui demasiado rápido. Genes don't make us who we are. Los genes no hacen quienes somos, Gene expression does. pero la expresión de los genes sí. And gene expression Y la expresión de los genes depends on the life that we live, dependen en la vida que vivimos and more importantly, y muy importante aún our, más, our ancestors lived. cómo vivieron nuestros ancestrales. Because changes are being handed down from generation to generation in small ways. Porque esos cambios se transmiten de generación a generación. Number 5, Ahora sí, el principio 5. over the past 20 years, Los últimos 20 años evidence from experimental and clinical studies indicate nos han brindado evidencia de estudios clínicos experimentales that before their offspring is even conceived, dicen que antes mismo de ser concebido un bebé, so we are going now to preconception. estamos ahora entonces en la preconcepción. A parent's life experiences Las experiencias de los padres preconcepción, involving such things as food, for example, drugs, exposure to toxic products and stress, como la comida, las drogas, ser expuesto a productos tóxicos, el estrés, can affect the development and health todo eso puede afectar el desarrollo y la salud, not only of their children, no solamente de sus propios niños, but even of their grandchildren. pero hasta mismo los nietos. So this is truly a revolution in genetics. Eso sí es una revolución en la genética. And so we have an epigenetic hypothesis Entonces tenemos una hipótesis epigenética for environmental contributions to health para las contribuciones que el medio ambiente trae a la salud, continues to gain traction in the scientific community. y eso está ganando cada vez más momentum en la comunidad científica. Here is a little experiment that one of my friends made. Tenemos aquí una pequeña experiencia que hizo un amigo. They kept 2 jars, Había dos botellitas, jarras, jars of cooked rice que son de arroz cocido, on cocinado, top of a piano, que están arriba de un piano, not too far apart, no muy distante una de la otra. so that they would have the same exposure to light Pero and room temperature. Tenían la misma exposición a la luz y a la temperatura ambiente. Toward the rice on the left, En la izquierda, we daily directed our voices saying, "Thank you, you are beautiful." dijimos, gracias, eres lindo, a la botellita de arroz, ¿no? Toward the rice on the right, Pero en la derecha, we daily directed our voices saying, "You fool, you stink." decíamos, idiota, eres horrible, you stink, no sé cómo lo diríamos en español, pero After Confiesa. after 3 months, después de 3 meses, here is what happened. eso es lo que pasó. Here they are in better lighting. Y
Here are two pictures of our rice taken today, August 2909. You will notice, sorry, Sí, van a ver entonces lo que pasó después de ese tiempo, en agosto. you will notice that the rice on the left En la izquierda ustedes pueden ver que is in pretty good shape. está bastante bien ese arroz de la izquierda, The rice on the right pero el de la derecha is almost totally rotten. casi todo podrido. I went to visit the NICU Yo fui a at a vis- large hospital in Toronto. Yo fui a Toronto en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Half of the beds, like here only 2 beds, Aquí solamente 2 cunas. half of the beds had names on them. Call me Johnny, call me Anna. Tenían los nombres, ¿no? Johnny, Ana, Half of them had no names on them. pero la mitad no tenían ningún nombre. I asked the nurse, why is it Y pregunté a la enfermera, ¿por qué no hay nombre aquí? that these children have remained nameless? ¿Están sin nombre esos niños? And she said, Y ella dijo, their parents are afraid that they might die. los padres tienen miedo que se mueran. I can assure you Les puedo garantir that the mortality and morbidity que la mortalidad y movilidad, morbidad amongst the children who did not have names entre los niños que no han recibido un nombre al nacer is much higher es than, mucho más elevada than the ones with names on them. de la que los que han tenido un nombre al nacer. So when even rice Sí, hasta mismo el arroz can react to emotions being transmitted from one person, puede reaccionar a emociones transmitidas por una persona. just think how much more a child can feel. Piensen cuánto más un niño puede sentir. Okay, so number 6. Bueno, ahora el principio número 6. The brain is sensitive to experience El cerebro es sensitivo a la experiencia, sensible, throughout life, durante la vida entera, but experience during the critical periods pero la experiencia durante el momento crítico of prenatal and early postnatal life de la vida, del desarrollo prenatal y recién nacido, organizes the brain. esa experiencia organiza al cerebro. And here is a very famous child psychiatrist in the United States by the name of Bruce Perry. Un gran psiquiatra que se llama Bruce Perry, de Texas, en Estados Unidos, And I think he has put it very, very succinctly. Experience is the chief architect of the brain. él dice que la experiencia es el arquitecto jefe del cerebro. Number 7, Principio número 7. prenatal and early postnatal stages Durante el periodo prenatal y postnatal determine to a very large extent our biological and psychological makeup. determina de una manera muy extensa cómo nos vamos a manifestar biológicamente y psicológicamente. In other words, all things such as medical conditions, Todo tipo de condiciones médicas, the immune system, el sistema inmune, our reactions to stress, nuestras reacciones al estrés, our personality, el tipo de personalidad que tenemos, as well as our abilities to relate to others nuestra habilidad de relacionarnos con los demás and to be able to love and receive love. y ser capaz de amar y recibir amor. So it follows, this is number 8, Consecuentemente, principio número 8, that the prenatal and early postnatal stages los estagios prenatales y postnatal provide a unique and best opportunity nos da una oportunidad única y la mejor de todas for the primary prevention para la prevención primaria of biological and psychological disorders. de desórdenes psicológicos y biológicos. Very often you hear educators talking about primary prevention Muchas veces los educadores hablan de esa prevención primaria when they talk about nursery schools or kindergartens. cuando hablan de lugares de párvulos y también de jardín de infancia.
That is not primary prevention. Eso no es prevención primaria. That is, at best, secondary prevention. Es, sí, prevención, pero secundaria. Primary prevention has to start in the womb, La prevención primaria before birth. empieza en el útero, antes del nacimiento. And so, number 9, Entonces, número 9, the pregnant mother is no longer regarded as in the past la mujer embarazada ya no es más vista como en el pasado, as just a passive receptacle or incubator for a child's growth. como un receptáculo pasivo, una incubadora para el crecimiento de un niño, But rather an active initiator and participant. pero sí un participante activo, una persona que va a iniciar. And so finally we're coming to bonding, Llegamos al bonding, al apego, which I'm sure all of you have heard about. que ustedes aquí ya conocen, claro. A secure relationship with one or two key caregivers, Una relación segura con una o dos personas que le cuidan, preferably the parents, de preferencia los padres, maximizes the acquisition of emotional and cognitive skills. va a llevarle a un máximo el poder adquisitivo de las aptitudes emocionales y cognitivas. Daniel Siegel, who is a professor of psychiatry in California, Y Daniel Siegel, que es un profesor de psiquiatría en California, has put it this way. lo dijo de esa manera. It is human connections which create the neural connections from which the mind emerges. Las conexiones humanas son las que crean las conexiones neurales de la cual surge la mente. Therefore, pregnancy is an opportunity for growth and transformation for the mother and baby. Entonces, el embarazo es una oportunidad de crecimiento, de transformación para la mamá y el bebé. And finally, talking about early caregiving. Y hablando de ese cuidado temprano del niño ya nacido, Children's experiences with parents during the first few years of life las experiencias de los niños con los padres durante sus primeros años de vida uniquely promote social and academic functioning. van a promover las funciones sociales y también las funciones académicas, Not merely during the first 2 decades of life, but also during adulthood. no para las primeras décadas de la vida, pero también durante toda la vida adulta. Because individual success in relationships and academics Porque los sucesos de un individuo con sus relacionamientos y las cosas académicas que hará represents the foundation for a healthy society. representa la base de una sociedad saludable. Programs and initiatives that equip parents to interact with their children Los programas e iniciativas que van a posibilitar que los padres puedan tener interacción con sus hijos de una manera sensitiva. in a sensitive manner Sí, I translated. during the first few years of life Durante los primeros años de vida can and tiene okay, here we go. So, the question arises, Entonces la pregunta que nos viene how do we know what goes on in the womb? es
¿Cómo sabemos lo que pasa en el vientre materno? Well, there are many different ways. Hay muchas maneras. One of them, of course, is optic fibers, Las fibras ópticas, amniocentesis, la amniocentesis, ultrasound, which is very Ultrason- popular. ultrasonido, muy popular. You have just seen an ultrasound right at the beginning of a baby. ¿Vieron el ultrasonido al principio, italiano, del bebé? One can do electroencephalograms, fetal. Electroencefalograma del feto. It is not what I would recommend. No es lo que yo recomiendo. This one is very easy to do. Cortisol in saliva is a Ese very es- easy way to test. Ese es fácil, medir el nivel de cortisol en la saliva. You can do CT scans. Podemos hacer los scan. Show you environmental. One can already in 1966 sort of in the 19 Capacidad de sentir. because they said that the large nerve tracts were not myelinated. Es porque grandes ramos de nervios no tenían la mielina. But these two scientists, Salomon and Adams, in 1966 already, so this is before any of you were born probably, Antes que casi uno aquí había nacido, en 66, ya María Salan y Richard Adams encontraron que have shown that myelin is not necessary for nerve conduction. vieron que la mielina, la presencia de la mielina no era necesaria para la conducción del impulso nervioso. The same thing with fetal hearing. Misma cosa para la audición fetal. Scientists already in the 1970s have En lo- shown En los años 70 ya sabían cientistas that from the 6 months, in other words, for the end of the second trimester, que a partir del sexto mes, final del segundo trimestre, the baby is capable of hearing everything that is going on outside. gestacional, el bebé sí, allá adentro, oye todo lo que pasa afuera. He or she may not hear it as loudly as it is in the outside world, but they can hear it. Pueden oírlo de manera tan distinta como realmente pasa aquí afuera, pero sí lo oyen. When we come to fetal thought, Cuando viene el tema del pensamiento fetal, again, already 30 years ago it was established ya hace 30 años que fue establecido que a los 5 o 6 meses
that both fetal thought and brain life que los started around 6 months, between 5 and 6 months. y empezaba por 5 o 6 meses. When we look at REM sleep, Porque se miró el REM, rapid eye movement, los movimientos rápidos de los ojos, REM, it has been established that already it is present at 6 months, sí, ya estaban en el feto de 6 meses 6 months after conception. después de la concepción. Now, as you know probably, in adults, REM sleep usually indicates that the person is dreaming. Y como sabemos, cuando un adulto tiene esa fase REM, significa que está soñando. So if a baby in utero has REM sleep, it probably is also dreaming. Bueno, si un bebé tiene esa fase REM en el útero, probablemente está soñando. So far, no one has told us what they are dreaming, Hasta ahora no sabemos qué tipo de sueños tienen, but the chances are that they are dreaming about their experiences in the womb. pero lo que es posible es que están soñando a partir de su propia experiencia en el útero. The sounds that they hear, Los sonidos que escuchan, the tactile stimulation that they get with their hands, los estímulos táctiles que tienen con sus manos, those are the kinds of things I imagine they dream about. son cosas que yo imagino que pueden estar soñando. Maternal language shapes infants' cry melodies. We are going to skip that because we are running out of time. Tenemos poco tiempo, entonces vamos a pasar como la voz de la madre va a moldar el llanto del bebé recién nacido. Ya moldó. Okay, and I should add that if any of you need references, they will be provided. Y también quiero decirles que si ustedes necesitan esas referencias, estará todo a su disposición aquí en la universidad. Lo dejará todo el doctor Tomás Berni, las referencias científicas para cada una de esas afirmaciones. So this is a very, very important subject. Ese asunto sí es muy importante. And what we want to focus on Queremos concentrar aquí sobre are the pre and perinatal origins of childhood and adult diseases. son los orígenes fetales de las enfermedades en la infancia y en la edad adulta. Again, this is a subject that for a long time was totally disregarded by scientists. Es un asunto que la ciencia no miró, dejó de lado durante muchos años, And yet it is incredibly important. pero es de una importancia capital. So pre and post conception parental influences. Son las influencias pre y post concepción por parte de los padres. So we have, of course, nutritional, Claro, hay la nutrición, hormonal, hay la influencia hormonal and the psychological environment. y el medio ambiente psicológico de la pareja. Similarly, father's lifestyle and age Y claro, los padres, su estilo de vida, su edad, will affect molecules afectan las moléculas that control gene function in his children and grandchildren. la función de los genes en sus hijos y sus propios nietos. This was published just a couple of months ago. Hace 2 meses que fue publicado ese estudio. So this is the overview that I will give you in terms of what we will be talking about. Entonces quiero darle la idea general de lo que vamos a hablar ahora. So we'll talk a little bit about stress, Vamos a hablar del estrés, environmental factors including nicotine and alcohol, influencias del medio ambiente, incluyendo la nicotina y el alcohol, and most importantly, health effects of maternal stress on the unborn child. pero principalmente los efectos del estrés materno sobre el bebé no nacido aún. This can work in two ways, either short term or long term. Efectos que sean a corto plazo o a largo plazo. We'll also have a look at health effects of maternal depression Y también los efectos sobre la salud de la depresión materna and health effects of maternal anxiety.
y los efectos sobre la salud del bebé, And then, if we still de la ansiedad materna. if we are lucky and we still have some time, Y si todavía tenemos tiempo, we will consider other factors. otros factores. Okay. So, stress. Stress is one of those things that everybody knows what it is, El estrés es algo que todos sabemos lo que es, but it's really hard to define. pero es realmente difícil definir. So, the simplest definition is this one here. La definición más sencilla a lo mejor sea: Stress is the external or internal demands that we face to accommodate change. el estrés son las exigencias internas y externas que tenemos que enfrentar para acomodarnos al cambio. Another way to define stress Otra manera es is that it's a physical, chemical, it consists of physical, chemical, or emotional factors son factores químicos o físicos o emocionales that cause bodily or mental tension que van a causar tensiones en el cuerpo o en la mente and may lead to organ dysfunction or disease. y que pueden llegar a algún tipo de disfunción de un órgano, a algún tipo de enfermedad. Stress is the body's response to danger, El estrés es la respuesta del cuerpo al peligro real or perceived. real o percibido. And that is a really important distinction to be made. Y esa distinción es importante. A friend of mine in the United States, Un amigo en Estados Unidos, whose name I'm trying to remember, but it's not coming. no me acuerdo bien del nombre, pero va a venir, But I do remember the name of his book, pero me acuerdo el nombre de su libro. and the name of his book is Why Zebras Don't Get Ulcers. ¿Por qué las cebras, el cebra, no tienen úlceras? And the reason zebras don't get Y ulcers, la razón por la cual no tienen úlceras because they don't have our human ability to think of all kinds of terrible things that might happen to us. porque no tienen nuestra habilidad de pensar en todas las cosas malas que pueden ocurrir a nosotros. Okay. So, stress is a complex interaction Es una interacción compleja of brain, entre el cerebro, the endocrine system, el sistema endocrino and the immune y system. el sistema inmune. So, what are the causes of stress? ¿Cuáles son las causas del estrés? There are many, but I have just listed here a few. Son muchas, pero aquí están algunas. Exposure to the elements, Estar expuesto a los elementos, Infection. infecciones, starvation, hambre, hambruna, malnutrition, malnutrición, any kind of trauma, cualquier tipo de trauma, toxins, las toxinas, poverty, la pobreza, family problems, problemas en la familia, racial discrimination, discriminación racial, gun violence, violencia con armas de fuego, and abuse and neglect. abuso y negligencia. And I'm sure you can think of many more. Estoy seguro que pueden pensar ustedes en muchas otras causas de estrés. So, oops. So, when we look at some of the stresses that we will be discussing, we'll be talking about environmental toxins, Hablaremos de las toxinas del medio ambiente, general anxiety, de la ansiedad generalizada depression, o en general la depresión, undernutrition, la malnutrición, smoking and alcohol, and birth complications. fumar, el fumo, el alcohol y complicaciones del nacimiento, de parto. Now, this is just so important because there are so many chemicals that disrupt brain development. Eso es tan importante porque son muchas las sustancias químicas que van a perturbar el desarrollo del cerebro. 90% of pregnant American women, En 90%, Estados Unidos, 90% de las mujeres have detectable levels of 62 chemicals in their bodies. tienen niveles de 62 productos químicos detectables en sus cuerpos. Fueron observadas 163 mujeres.
And the worst of these is PCBs, Lo- polychlorinated biphenyls. Lo peor fueron esos PCBs, policlorinalizados, bueno, no sé todos los términos en español, pero In addition, there is mercury and lead tienen además mercurio y plomo, and many, many other chemicals. muchas otras sustancias químicas. Now, this is the worst kind in today's society. Eso es lo peor en nuestra sociedad de hoy día. This is bisphenol A or BPA, which is contained in plastic bottles. Ese bisfenol está contenido en los plásticos, de las botellas de plástico. In utero exposure Ser expuesto en el vientre to environmental chemicals de esos productos químicos del medio ambiente has been linked to miscarriage and childbirth, ya fue asociado, correlacionado con los abortos y también natimuertos, impaired fetal growth and low birth weight, peso al nacer menor y crecimiento retardado en el útero, preterm birth, nacimiento prematuro, childhood cancers, algunos cánceres de infancia, birth defects, defectos del nacimiento, intellectual impairment, dificultad intelectual and thyroid problems. y problemas con la tiroide. And this is from the report of the American College of Obstetricians and Gynecologists. Eso es de un estudio del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología And the American Society of Reproductive Medicine, 2013, 3 en years ago. 2013, junto con la Sociedad Americana de la Medicina Reproductiva. This is a typical street in some places. Eso es una calle muy normal, muy común en muchos lugares. You can imagine the amount of pollution on Pueden- that street. Pueden imaginar la polución en esa calle. So here is one study that I will just give you as an example. Aquí un ejemplo que les doy. This is from 2016, this year. También vino de ese año esa investigación. The researchers assessed 13 studies on air pollution Fueron 13 estudios sobre la polución del aire and found an association between exposure to air pollution, y vieron una asociación entre ser expuesto a esa polución del aire, particularly during the third trimester, principalmente en el último trimestre del embarazo, and heightened risk of stillbirth. una correlación con mayores riesgos de un niño que nace muerto, un natimuerto. Specifically, a 4 microgram increase in exposures to small particles. We're going to skip that. Sí, Too complicated. son las medidas todas de cuánto de aire poluido respiró la mamá. Now, this is straightforward. Air pollution and kids' IQ. Pero sí tenemos la polución del aire con un cociente intelectual menor. This study was done in Manhattan, New York. Fue hecho en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. 249 women were studied, 249 mujeres fueron estudiadas and they were wearing backpacks with air monitors for 2 days. y tenían atrás una bolsa monitorando el aire que respiraban durante 48 horas In low-income neighborhoods, durante los últimos meses del embarazo en un barrio de pobreza. they had varying levels of exposure Tenían varios niveles de exposición to typical kinds of urban air pollution, a la polución típica del aire en una ciudad, mostly from cars, Principalmente buses, and trucks. de los carros, de los autobuses y de los camiones. At age 5, these children born to these women, Con edad de 5 años, esos niños they were given IQ tests. tuvieron los testes de cociente intelectual. Those exposed to the most pollution before birth Y los que más tenían sido expuestos a más polución scored on an average 4 to 5 points lower tuvieron de promedio de 4 a 5 puntos menos than children with less que los exposure. que estaban menos expuestos.
There are many reasons why children in poorer neighborhoods don't do well intellectually and academically. Hay muchas razones por las cuales un niño en una población que no es privilegiada económicamente no va a tener muchos buenos resultados And of course- intelectualmente. And of course, this is just one factor. There are Aquí many es more. un factor solamente, hay muchos otros. Okay, effect of nicotine. El efecto del cigarrillo, nicotina. You know who that is? ¿Saben quién es? Britney Spears. Maternal smoking during pregnancy. Fumar durante el embarazo. Despite years of advisories regarding health risks to the developing fetus, Fueron años de admonición con relación a los riesgos de fumar durante el embarazo. many pregnant women still smoke. Pero a pesar de ello, muchas embarazadas todavía fuman. About 12.3% in the United States. En América es 12.3%. The health risks are huge. Ya son muchos los riesgos para la salud del bebé. These children are at risk for low birth weight, Tienen riesgo de nacer con bajo peso, reduced pulmonary function, una función pulmonar reducida, craniofacial clefts, la fisura labial yeah, and sudden infant death syndrome. y también eso de la muerte súbita del bebé. Effects of maternal smoking continue long after birth. Y los efectos de haber fumado perdura bastante tiempo después del niño haber nacido. With adults developing asthma, Y los adultos pueden desarrollar asma, otitis media, otitis mediana and all kinds of behavioral y disorders. todos tipos de desórdenes comportamentales. Now, this is an incredibly interesting study. Este estudio aquí es muy interesante. This is by two researchers by name of Brennan and Mednick. Son dos cientistas, Brennan y Mednick, They are doing studies both in Sweden and the United States. que estudiaron en Suecia y en Estados Unidos. And they looked at maternal smoking and crime. Y examinaron el fumo materno y el crimen. And they found that there appears to be a dose-response relationship Y parece que hay una correspondencia entre la dosis between crime rates de los crímenes for male offspring para los niños bebés, hombres, and varones, and maternal prenatal smoking. y el hecho que la madre fumaba durante el embarazo. This also applied to female offspring, but to a lesser extent. Eso también se vio en las hembras, pero menos. Maternal smoking during the third trimester Durante el tercer trimestre, fumar was related to higher rates of hospitalization for substance abuse in both sexes. fue correlacionado a una mayoría de cantidad de hospitalización por abuso de sustancias químicas en los dos sexos. And in female offspring, Y para las mujeres, criminal arrest related to an increased risk for substance abuse. hubo más prisiones debido a abuso de sustancias. The investigators suggested Los cientistas sugirieron que el tabaco that tobacco exposure in the womb durante la vida prenatal may affect the child's brain development. puede afectar el desarrollo del cerebro del bebé. Of course, tobacco smoke works on many different levels, not Claro que just brain development. Fumar va a afectar varios niveles, no solamente el desarrollo del cerebro. And it resets some of the genes Algunos de los genes van a ser reactivados and also the neurohormonal system. y todo el sistema neurohormonal. There's the reference. So we are going to skip that, Vamos a pasar. and we'll go to the effect of maternal stress on the fetal brain. El efecto del estrés materno sobre el cerebro fetal.
So this may be unnecessary for many of you, but Para muchos just in aquí, case. eso tal vez no sea necesario, pero solamente por vía de las dudas, si no están familiarizados con eso todavía, So we don't leave anybody behind. so nadie se queda por atrás. I just want to tell you Atrás. about how a signal is transmitted from one nerve cell to the next. ¿Cómo se transmite un impulso nervioso de una célula a la otra? Nerve cells don't actually touch. Las células nerviosas no tocan las unas a las otras. Each nerve cell or neuron Toda neurona has one axon. This is Tiene- the axon, tiene un axioma, which is where the nerve impulses travel away from the cell. y por ahí se traslada el impulso nervioso. And then they have many, many dendrites, up to 16,000 dendrites, Tienes como 60.000 dendritas which is where they receive signals. donde van a recibir, por los cuales van a recibir las señales. And for a nerve signal to go from one cell to the next, Y para un impulso nervioso trasladarse de una célula a la otra, certain substances have to jump over this little space here, which is called a synapse. es necesario una sustancia, neurotransmisores, para ir de una a la otra, que es una sinapsis, es un espacio. So I'm sure many of you have heard of Prozac. Muchos aquí han oído hablar de la sustancia Prozac. One of the things that Prozac does is that it takes up space in one of these receiver places here. El Prozac ocupa uno de esos receptores. And so when serotonin is produced here Y cuando la serotonina es producida allí and it tries to enter one of these little receiver places, y intenta entrar por esos receptores, it cannot because it's blocked by the Prozac. ya no puede más porque el Prozac ya bloqueó esa entrada. So what you have then is a greater concentration of serotonin Entonces, in this space here. Una mayor concentración de serotonina en esos espacios, en las sinapsis. And that has certain effects on the brain. Y claro, va a producir efecto en el cerebro. So it is thought that many people who are depressed lack serotonin. Es pensado que mucha gente deprimida tiene falta de serotonina. So what Prozac and similar drugs do is that they increase the concentration of serotonin by blocking its recapture. Entonces, la Prozac y otras drogas van a intensificar la densidad, la condensación de la serotonina, bloqueando la absorción por una otra célula nerviosa. Okay, this is the most important slide that I'm going to show you today. Hoy día ese es el slide más importante que les muestro. Is everybody paying attention? ¿Están todos poniendo la atención? What you have here is a cross-section of the cortex of the brain. Aquí tenemos un corte del córtex del cerebro. And so while the baby is developing, Mientras el bebé se está desarrollando, about 50,000 new neurons are produced every second of prenatal life. 50.000 neuronas son producidas a cada segundo. Each one of these neurons starts here, Cada una de esas neuronas empieza aquí and according to how it's programmed by genes, y de acuerdo con su programación por los genes, it has to travel to a certain place in the cortex. tiene que viajar hasta un cierto punto en el córtex, So la corteza. they travel along these what's called cortical ladders. Van por esas escaleras corticales. Now, let's say that we take this little neuron here, Entonces vamos a ver esa pequeña neurona aquí and it is genetically programmed to go from A to point B, let's say, está up here. programada de ir de A a B. If there is too much stress, in Pero- other words, too much cortisone, Pero si hay demasiado estrés, demasiado cortisona,
or too much nicotine, o demasiada nicotina, or all kinds of other toxic substances, demasiado otro tipo de sustancia tóxica, instead of going up the cortical ladder from point A to B, en vez de llegar de A a B por la escalerita, it may only go perhaps to X or Y. posible que se pare a X o Y. And if there is too much stress, Si hay demasiado estrés producing too much cortisone, que produce demasiado cortisona, actually these nerve cells will be destroyed. esas neuronas serán destruidas. Thousands and millions of nerve cells can be destroyed by Millares stress. y millones de células pueden ser destruidas por el estrés. So when this baby is born who has been stressed, Y cuando ese bebé nace, que ha pasado por todo ese estrés, and I'm talking about long-term chronic stress. y estoy hablando del estrés crónico, aquel I'm estrés not talking constante. about running after a streetcar for 2 minutes, No hablo de correr porque viene un carro en la calle por 2 minutos, but chronic continuing stress, pero such un as, estrés continuo y crónico, such as for example, the illness of one's mother or father, como por ejemplo la enfermedad de su propio padre o madre, or perhaps a very severe trauma, such as losing one's job, for example. o algún tipo de trauma severo como perder el empleo. So the important thing to remember here, So, lo importante para recordar aquí, that a stressed child like this, a stressed baby like this, ese bebé entonces que nació ya estresado, is going to be born nace with an abnormal brain. con un cerebro abnormal. So the neurological substratum of the brain has been changed. Su cerebro fue cambiado neurológicamente. So there are two kinds of stress responses. Hay dos tipos de respuesta al estrés. There is the rapid response, Una respuesta rápida, which is called the flight-fight response. que es cuando uno puede huir o combater. And this is through the activation of the sympathetic nervous system. Sí, se activa el sistema simpatético And it consists of outpouring of adrenaline and noradrenaline. y depende de las sustancias de adrenalina y noradrenalina. At the same time as you have sympathetic overload, Y cuando hay demasiado You- utilización, ¿sí? you have inhibition of the parasympathetic system. el sistema parasimpático se inhibe. Then there is the slower response, Hay también la respuesta más lenta, which is called the HPA axis. que va por el axis HPA. PA. Okay. And the HPA axis Y ese eje, I think, yeah, okay, here we have a better picture. So the HPA axis consists of the hypothalamus, que es el hipotálamo, the pituitary, la glándula pituitaria and the adrenal cortex. y el córtex adrenal. The adrenal gland is a little gland that sits on top of your kidneys. La glándula que está arriba de los riñones. So this is what happens, and this is the second most important slide. Y ese es el segundo más importante slide del día. After that, you can forget everything else that I will be saying. Después podemos olvidarlo todo. Okay, let's say that you are crossing the street, Por ejemplo, usted está cruzando una calle and suddenly a truck comes charging down the street. llega un camión pero a toda velocidad. You see the truck, ¿Ves? Usted ve el camión and so when you see the truck, what happens is that your sensory cortex is reacting to it. y su corteza sensorial reacciona. The stimulation goes through the eyes to the sensory cortex. El estímulo va de la visión del ojo hasta el cerebro. From there, it goes to your brain, which then says, oh boy, I'm in trouble. There is a truck coming my Y la way. interpretación, ay Dios mío, tengo que hacer algo, viene un camión.
So the brain sends stimuli to two places. Y el cerebro envía un estímulo a dos centros, One is called the amygdala, a la amígdala and the other one is the hippocampus. y el hipocampus. The amygdala sits right at the very edge of the hippocampus. La amígdala está justo cerquita del hipocampus. Now, the amygdala will tell the hypothalamus, Y la amígdala le dice al hipotálamo, we are in a stress situation, tenemos una situación de estrés. produce CRF, which is corticotrophic hormone. CRF is enough. Produce la hormona CRF, CRF goes to the pituitary. que llega entonces, es producido y llega a la pituitaria, The pituitary produces ACTH, que produce por su vez el ACTH, which stimulates the adrenal cortex, que llega al córtex adrenal which produces cortisol. y produce cortisona. So we have lots of cortisone being produced, Entonces bastante cortisona está siendo producida and we have the introduction of the fight-flight response. y viene la respuesta de enfrentar o huir. When the situation is over, Cuando okay, la situación terminó, you have crossed the street, you have not been run over, usted cruzó la calle, no fue atropellado, your brain tells the hippocampus and the amygdala to stop making more and more cortisone. el cerebro le dice al hipocampo y a la amígdala, ya no necesitamos más esa producción toda. The hippocampus, you see the minus sign here, puts on the brakes on the hypothalamus. Entonces frena, el hipocampo puede frenar el hipotálamo And so the whole system, and the amygdala is no longer pushing the hypothalamus y el hipotálamo ya no tiene más razón para producir because it doesn't see any danger. porque no hay más peligro. And so gradually the whole system goes back to what it was before. Y gradativamente el sistema regresa a su posición anterior. Everything gets back to normal. Todo viene a ser otra vez normal. This is though where the problem arises in humans. Ahí entonces viene el problema en los seres humanos. If you have a woman Si tenemos una mujer who, let's say, worries about the baby, que está preocupada, realmente preocupada con el bebé, perhaps this is her second pregnancy, puede ser su segundo embarazo and the first pregnancy did not go well. y el primer embarazo no fue bueno, Perhaps the child died when it was born, posiblemente el bebé nació pero ya estaba muerto, or perhaps her boyfriend left her and she's only 14 years old. o posiblemente su novio la dejó y ella tiene 14 años. Whatever it is, if the mother is worried, Cualquier cosa que sea, si la madre está preocupada, she continues to send signals to the amygdala as Ella- if she was in danger. sigue llevando señales a la amígdala como si el peligro estuviera siempre ahí. And so the amygdala overrides the hippocampus because it's getting signals all the time. Y la amígdala habla más alto que el hipocampo. And then this person is in a constant overproduction of cortisol. Y ella produce constantemente una superproducción de cortisona. So that is how our mind can produce a chronic kind of a stressed state. Así nuestra mente puede producir una instancia constante de estrés. And obviously that is a very unhealthy way to be. Y eso no es nada saludable, obviamente. So what are the effects on the unborn child of this kind of stress? Y los efectos de tal tipo de estrés en un bebé en el vientre, We have already referred to this. hablamos ya de eso. The cell migration to the wrong destination La célula va a migrar a un destino que no es el cierto will lead to the formation of wrong circuits. y habrá redes que se van a formar, pero no buenas redes.
So the brain will be badly wired. Entonces el cerebro tendrá su red neuronal deficiente Furthermore, there will be destruction of neurons y va a haber destrucción de neuronas and destruction of synapses. y destrucción de sinapsis. And at the same time, there will be a regulation of genes, Y al mismo tiempo habrá una regulación de los genes which will not be beneficial for the child. que no será benéfica para el niño. Now, the destruction of synapses is particularly noticeable Y la destrucción de sinapsis, principalmente la amígdala in the amygdala and hippocampus. en el hipocampo, And that unfortunately interferes with memory. eso infelizmente va a interferir en la capacidad de memoria And also in the hypothalamic and reticular activating system, y en los sistemas reticulares y hipotalámicos where it interferes with internal states. va a interferir con los estados interiores de la persona. And by this I mean such things as sleeping and eating. Por ejemplo, el ciclo de dormir, de comer. Now, it interferes with dendritic branches, we have said. Sorry, I didn't hear. Dendritic Para los dendridos, sí. dendritic branching. Sí, todos So- esos ramos, ramificaciones. What you see here are two animals. Vemos aquí dos animales. This animal was put under stress. Ese animal estaba bajo estrés. Uh, s- s- so, yeah, okay, sorry, I got it wrong. This is the control animal, Ese animal es el grupo control and this one was put under stress. y ese estaba bajo estrés. And here you can see much fewer dendrites Y up here. aquí uno ve la ramificación de los dendritos diferente, mucho menos. Now, it also decreases brain corticosteroid receptors, Y ese estrés va a disminuir el número de receptores corticosteroide en el cerebro. and together with sensitizing receptor sites, Y junto con otros sitios de receptores, it decreases our ability to deal with stress. va a disminuir nuestra capacidad de enfrentar al estrés. So when people tell you that perhaps stress will make you stronger, Porque hay gente que le dice el estrés te hará más fuerte. they are wrong. No están ciertos. Stress actually makes you weaker. El estrés nos hace más débiles. It may build character, Puede construir el carácter, but it doesn't build good bodies. pero no construye buenos cuerpos. Now, very importantly, stress decreases serotonin in the brain. Y muy importante, la serotonina es disminuida por el estrés en And- el cerebro. And serotonin is an incredibly important neurohormone. Y esa neurohormona, serotonina, es muy importante. Low serotonin leads to depression in some people, not everybody. Un nivel bajo de serotonina en mucha gente trae depresión, no en todos, pero en muchos. Low serotonin also leads to an increased risk of violence, particularly in men. Bajos niveles de serotonina puede llevar a violencia, particularmente en caso de hombres. Serotonin also regulates breathing, heart rate, and body temperature. Y la serotonina también regula el respirar, el ritmo cardíaco, la temperatura del cuerpo. So when we continue looking at the effects of maternal stress, Cuando miramos a los efectos del estrés materno, it increases neuronal irritability. aumenta la irritabilidad de las neuronas. And of course, because we have all those destructions of neurons, it decreases brain weight. Y por tanta destrucción de neuronas, pues disminuye el peso del cerebro. And so your autonomic nervous system, as opposed to the central nervous system, becomes overcharged. Y el sistema autónomo está sobrecargado. Most importantly, well, not most importantly, because they're all important, Y muy importante también, but it suppresses immune and inflammatory response. disminuye la calidad de la respuesta inmune y inflamatoria a la inflamación.
this is very interesting. It inhibits the development of the corpus callosum. Y puede también inhibir el desarrollo del corpus callosum. The corpus callosum is a bridge between the left brain and the right brain. Que es un puente entre el hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. It helps to regulate both sides of the brains. Ayuda a regular los dos hemisferios. It is larger in women than it is in men. Es mayor en las mujeres que en los hombres. And it is thought that one of the reasons that women are better at taking in the whole sort of 180 degrees of any field of vision Y es por eso probablemente que las mujeres son mejores para tener una visión más global de las situaciones. is because they have such a good connection between the left and the right brain. Tienen una conexión tan buena entre los dos hemisferios cerebrales. Men tend to be more left-brained. Los hombres son más del hemisferio izquierdo. So if a man looks out there into the audience, he might, unlike myself, of course, just look at one person, perhaps, in the back there. Si un hombre mira un auditorio como ese, no como el Dr. Berni, pero tendrá la tendencia a mirar a una persona en particular. On the other hand, my wife would probably see the whole room. Pero si una persona como mi mujer vería el auditorio entero. And that's because of the corpus callosum. Eso debido al corpus callosum, piensan. Also, it inhibits development of the cerebellum. Y también va a inhibir el desarrollo del cerebelo. Now, for a long time, the cerebellum was thought to be only an organ of bodily balance. Que por mucho tiempo fue considerado un órgano para el equilibrio del cuerpo. But over the last 20 years or so, Pero en los últimos 20 años de investigación it has also been learned that it contributes to emotional balance nos enseñaron que también es responsable por el equilibrio emocional and may contribute to the development of autism. y puede contribuir al desarrollo del autismo. And also, stress decreases production of oxytocin. Y el estrés va a disminuir la producción de la hormona oxitocina And increases production of vasopressin. y va a aumentar la producción de vasopresina. Now, we won't have time to talk about the importance of oxytocin and vasopressin in bonding, No tenemos tiempo para hablar de la importancia de la oxitocina y la vasopresina en el bonding, en el apego. you will have to invite me again for me to talk about that. Tendrán que invitarme alguna otra vez para hablar de eso. But I will tell you this much. Pero les digo eso. Oxytocin is a pro-relational kind of neurohormone. La oxitocina es una neurohormona que promueve el relacionamiento humano. Yeah, it helps people to feel good about each other. It helps to relate people to each other. Ayuda a que la gente se sienta bien con el otro, ve el bien en el otro, ayuda a ese tipo de comunicación. In fact, nowadays, some people have tried to give oxytocin injections to people who suffer of autism or schizophrenia. Ya se intentó inyecciones de oxitocina a autistas o gente con depresión. Vasopressin is a much more sort of aggressive type of feeling. Y la vasopresina neurohormone. es una neurohormona que trae un sentimiento más agresivo. So we'll continue and I'll show you what happens. Y les muestro entonces ahora qué pasa. Okay, we are a little bit ahead of ourselves. So just coming back to oxytocin and vasopressin. If you have less oxytocin Si tenemos menos oxitocina and you have more vasopressin, y más vasopresina en el organismo, you will tend to be a more aggressive, hostile person. somos una persona más agresiva, más hostil. So again, this is not a good way to be. No una manera excelente de ser. Males tend to become feminized and females masculinized. Los varones
tienden a estar más femeninos y las hembras más masculinas. And we'll come back to that in a minute. Otra vez hablaremos de eso más tarde. It decreases capacity to learn Pero eso disminuye nuestra capacidad de aprender. and inhibition of the prefrontal cortex, which is right up here Y at hay the una front. inhibición de la corteza prefrontal. By inhibiting the prefrontal cortex, Y esa inhibición it favors instinctual responses. va a traer más respuestas instintivas In other words, lower brain responses que son del sistema neuronal más bajo, inferior, over more complex intellectual functions. y no tanto las funciones intelectuales más complejas. It increases congenital malformations, Eso también hace aumentar las malformaciones congénitas, particularly cleft lip, principalmente el labio leporino, cleft palate, bueno, and spina bifida. y la espina bífida. Good enough. Shortens telomeres. Telómeres se quedan más cortos Leading to premature aging. y eso nos trae un envejecimiento prematuro. Here are telomeres, Aquí están los telómeros. and they are at the ends of chromosomes. Están al final del cromosoma And with stress, they become shorter and shorter. y el estrés los hace quedar más y más y más corticos. And when a chromosome loses its telomere, Y cuando un cromosoma se pierde su telómero, it cannot divide anymore and the cells die. ya no puede dividirse más y las células mueren. Continuing, insulin resistance, Hay una resistencia a la insulina which may lead to diabetes in later life, que en la segunda mitad de la vida puede traer diabetes. and also decreased sensitivity to the satiety hormone, Y menos sensibilidad a la hormona de la saciedad. which then leads to weight gain. Sorry. Leads to weight gain. Y que trae gano de peso. Okay, so here we are coming back to stress and what it does to masculinization and feminization. Entonces el estrés y la masculinización o la feminización. This is a study from 2004, Es un estudio de 2004 and what Panksepp found was that normal unstressed rat litter es las ratitas que Produce- nacieron de un parto normal de una mamá ratita en laboratorio no estresada. produced 80% sexual studs. And what is a stud? Aha. Va a producir 80% de... So I was in Italy a few years ago Estaba yo en Italia hace unos años giving this lecture, hablando de eso. and they didn't have any trouble with studs. They translated it as Stallone. They put it Stallone. Lo dijeron como Stallone. Sabían lo que era la palabra stud. But they had an awful trouble with sexual duds. Pero hay bastante, 20% son... I don't really know what stud and dud Fine, are. okay. So, same problem. Mismo problema con Laura. Yo no sé lo que son So studs y people in duds. the audience tried to help. And ¿Alguien aquí people sabe lo que stood es un up. stud? People stood up and tried to translate duds. So, la gente se levantó en el auditorio en Italia, intentó traducir. And finally, a very distinguished Italian psychiatrist, dressed like I am, Y un psiquiatra muy elegante, vestido como yo, se levantó stood up and said, y dijo, in Italy, we don't have duds. en Italia no tenemos los dudes. So duds are men who can't produce. Son los hombres que no tienen capacidad reproductiva. Not in Italy. No, en Italia no hay. Not in Chile. No en Chile tampoco.
Now, if you look at a stressed litter, Pero si vemos las ratitas nacidas bajo que la mamá tenía estrés, instead of having 80% sexual studs, you only have 20%. en vez de 80, bueno, cambió, ¿no? Ahora son 20% de studs, You still hombres. have 20% of duds, Sobran los 20% de duds, los que no but you pueden have reproducir. 60% of bi or homosexual. Pero sí tenemos 60% de bisexual o homosexual. Okay, so this is very interesting and it's controversial. Eso es muy interesante y muy controverso. Okay, this is in Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Okay. So, what is the effect on general intellectual and language functioning? Entonces, ¿cuál es el efecto en el funcionamiento del lenguaje y del intelecto? Now, the reason that this research was so good, Esa investigación fue muy buena because during the ice storm, porque durante esa tempestad de hielo, tormenta, there were some places that had absolutely no electricity. Some other electricity. el estrés. Seguimiento. Pues, And the difference, a perspective, the difference of an average 15 IQ points y hubo una diferencia de 15 puntos de cociente intelectual was largely maintained after 8.5 years. que se mantuvo después de la edad de 8 o 12 años. Now, a difference of 15 IQ points is huge. Una diferencia de 15 puntos es enorme. It would make the difference between being able to go to university or not being able to go to La university. diferencia que sería entre poder ir a una universidad, poder cursar una universidad o no poder cursar una universidad. And 2 years later, in 2011, Y en 2011, 2 años después, they found that the majority of these effects have persisted as of November 16, 2011. los efectos todavía perduraban. Okay, so we are going to skip all this because we are running out of time.
And so I'm just going to go to the end Bueno, entonces al final, porque and nos termina el tiempo, try to summarize some of the main points. quiero resumir algunos de los puntos más importantes. Okay, these are all the things you missed because I have not been given enough time. It's not my fault. Eso no es mi culpa, estamos perdiendo eso, pero nos faltaba tiempo. We are getting there. Hold it. Ya estamos llegando, paciencia. Okay, other factors were really important. These are birth complications. Bueno, otros factores muy importantes del estrés son las complicaciones del nacimiento. They may join with other factors to cause autism. Y hay también efectos como el autismo. And this is a really, really, really wonderful study Y aquí tenemos un estudio de verdad maravilloso which compared birth complications, in other words, such things as having a cord around your neck when you're born, que muestra complicaciones al nacer como With vueltas earl- del cordón alrededor del cuello with early maternal rejection. y está correlacionado con un rechazo temprano materno. And they studied the births of 4,269 males in Denmark, Estudiaron el nacimiento de 4.269 varones en Dinamarca, with regard to complications of birth mirando las complicaciones que habían tenido el nacimiento and maternal rejection before the age of 1 year. y el rechazo materno antes de la edad de 1 año. And they looked at their criminal histories at the age of 34. Y la edad de 4 años miraron qué había pasado con prisión y la criminalidad de esos varones. And this is a really significant finding. Y aquí han encontrado algo muy significante, 4.5% of the subjects que 4.5% de esos varones had both risk factors, tenían factores de riesgo in other words, birth complications and maternal rejection, cuando estaba junto el nacimiento complicado y el rechazo materno, and this small group y ese pequeño grupo accounted for 18% of all violent crimes in Denmark. era responsable por 18% de todos los crímenes violentos en Dinamarca. Okay, I want to leave you with some good news. Ahora por lo menos buenas noticias. Heavy physical exercise is known Ejercicio, to increase neurogenesis. ejercicio físico, pero bastante. This is a joke because it's chess, playing Es chess. conocido de aumentar neurogénesis. Y claro que es una broma, porque el But- gran ejercicio físico es jugar al ajedrez. Que le encanta al profesor. Hands-on by the way. contact can reverse nerve cell deficit. El contacto mano a mano puede revertir ese déficit de neuronas. So hugging people, touching people is really healthy. Abrazar abrazar las personas, tocarlas es bueno para la neurogénesis. All right, so summary, points to remember. Entonces, puntos para recordarnos. Exposure by parents to be or pregnant women Estar expuesto cuando estás esperando un bebé to environmental factors such a as factores del medio ambiente pollution, pesticides, chemicals in plastics, como polución, pesticidios, productos químicos en las botellas de plástico as well as alcohol and nicotine y alcohol y la nicotina may interfere with normal brain development in the unborn child. puede interferir con el desarrollo del cerebro del bebé todavía en el vientre. Psychological stress, El estrés psicológico, anxiety and depression during pregnancy ansiedad y depresión durante el embarazo produces lasting, undesirable changes in both the mother and the child. va a producir efectos durables
en la madre y en su bebé. The cumulative impact of health risks from modest dysregulations El, el efecto cumulativo, el impacto acumulativo sobre la salud de esas disregulaciones pequeñas, in multiple systems pero en muchos sistemas can be substantial, pueden llegar a ser substantivas, even if they individually have minimal and insignificant health effects. mismo si uno por uno tendrían pocos efectos en la salud de la persona. If I had my way, Si fuera, segundo, como yo pienso, I would like every pregnant woman yo quisiera que toda mujer embarazada to wear a t-shirt vistiera una camiseta, un t-shirt, which says que diría baby under construction. bebé en construcción. In half an hour, they should come back. Sí. Nos vemos en media hora. Go ahead. Bueno, luego del receso nos disponemos a comenzar la ronda de preguntas. En honor al tiempo, debo decirles que todas las preguntas no es posible que el doctor Berni las conteste, ¿ya? Vamos a tratar de responder el máximo de preguntas, pero obviamente tenemos un periodo de tiempo acotado hasta las 5 de la tarde. Bien, vamos a partir entonces con la primera pregunta. Dice, en relación a las experiencias de parto que son intervenidas arbitrariamente o sobreintervenidas, ¿qué nos puede decir sobre las posibilidades de reparación psicológica de dichos efectos en adultos que nacieron bajo estas condiciones? Which adults? Adults that had that pregnancy, that were considered in bad situation, bad circumstances. ¿Me la pasas otra vez la pregunta? Regarding the experiences of birth that have been done just anyway, like through obstetric violence, that were arbitrary, and what can you say about the possibilities of repairing psychologically effects in adults? Uh-huh. More Uh-huh. conditions? Yes. Okay. Okay. Can we get everybody to sit down, perhaps? Por favor, asiento para que el doctor pueda responder. Les recordamos Okay, so también que en este can you repeat the auditorio no question, está or- permitido comer ni tomar líquidos. Okay, Si alguien ya lo okay. hizo, por favor, lleve su resto para basura. ¿Ok? Ok. Okay. Shall I answer it now? And also, there's a Yeah. question about Yeah. oxytocin, synthetic Oh, oxytocin. okay. Well, let's Do you do know as one anything? thing. Yeah, sure. Okay, so the question has been asked what to do in the case of people who have been damaged by birth. So, en Right? caso de personas adultas que tuvieron algún tipo de nacimiento traumático con intervenciones desnecesarias, A great deal will depend on the circumstances. mucho va a depender de las circunstancias. It's very difficult to generalize Es muy difícil generalizar because, first of all, each person's experience is different. porque la experiencia de cada uno es distinta, ¿verdad? And secondly, not each person is willing to get help. Y no toda persona quiere recibir ayuda. Let's assume, though, that we are dealing with a person who realizes that they have been traumatized Pero vamos a asumir que estamos con una persona que sufrió trauma en el nacimiento and they are seeking help for it. y están buscando algún tipo de ayuda. So they will have to go and see a mental health professional Esa persona tiene que buscar un profesional de la salud mental, who actually understands pero que entienda
that people can be traumatized at birth and even pre-birth. Que una persona puede sufrir un trauma al nacer, incluso antes de nacer. There are not too many mental health professionals No who muchos understand that. No muchos profesionales de la salud mental entienden eso, But once you find someone who does understand it, pero cuando se encuentra alguien que sí entiende, then I think a great deal of good could come out of continued counseling or psychotherapy. ahí sí, yo creo que mucha cosa buena puede surgir después de un tipo de aconsejamiento, de terapia. The important thing would be Lo importante siendo is to establish a really good, trusting, working relationship. establecer una buena relación de confianza con esa persona con quien se va a trabajar. And then to continue that probably for several years. Y seguir ese tipo de terapia por algunos años. Unless the person is very depressed, Pero si la persona está muy deprimida, I would not prescribe antidepressants. solamente si ella está muy deprimida, yo prescribiría algún tipo de antidepresivo. Si no, no. Yeah, I think that's what I can say. Es lo que puedo decir. Muchas gracias. Otra pregunta. Dice, durante mi segundo embarazo sufrí depresión. Hoy mi hijo de 12 años tiene vitiligo. ¿Ambos It's a eventos skin están condition. relacionados? Are these two events related? Thank you. No, they are not. No, no están. No. I think that being depressed during pregnancy, of course, Sufrir una depresión durante el embarazo, claro, can have all kinds of adverse effects, which we discussed a few minutes ago. puede tener efectos adversos, claro, como lo vimos. But vitiligo is not something that I have ever personally come across. But vitiligo no es algo que haya encontrado en mi experiencia profesional. Yeah. So I don't think that you should feel responsible for that. No pienso que usted debería sentirse responsable por eso. Next. Muchas gracias. Dice, en el caso de una embarazada fumadora, The woman is pregnant and smokes. Mm-hmm. ¿qué es preferible? What is preferable? ¿Exponer al feto al cortisol To expose the fetus to the cortisol por el síndrome de abstinencia because of the syndrome of abstinence? Mm-hmm. o la nicotina del tabaco? Nicotina medicaments. Good question. Buena pregunta. Well, I'm not Solomon. No soy el rey Salomón. It is a question of balancing Es una cuestión de equilibrio. the danger to the child Los peligros para el bebé from the nicotine de la nicotina as opposed to the danger to the child from the adrenaline, noradrenaline, cortisone that Il- will be produced if the mother feels stressed because she's not smoking. y el peligro de toda la cortisona de la madre que se está con tantas ganas de fumar, que se siente tan traumatizada por haber parado de fumar. On the other hand, I don't think that these are the only two possibilities. Pero no son las únicas dos posibilidades. It's not a question of either smoking or not smoking. O fumar o no fumar, no es todo. The mother could try to decrease, for example, the Ell- smoking Ella puede intentar disminuir bastante el fumar and try to deal with the additional stress of not smoking in other ways. y intentar enfrentar el estrés de no fumar de otras maneras. And this could be done through exercise, through Puede yoga, ser through con meditation, ejercicio, yoga, meditación, all kinds of other ways. So todo tipo de otras maneras. it's not a question of either or. No es eso o aquello. We could find some intermediate way which would not harm the child or the mother. Hay maneras intermediarias que no serían nocivas ni para el niño ni para la madre. Gracias. Yes. Thank you. Muchas gracias.
Otra pregunta. Dice, ¿en qué consisten las técnicas de armonización intrauterina Techniques of intrauterine harmonization. que usted propone? ¿Y cuáles son los fundamentos de dichas técnicas? Talking to the press about it. Yes, and what to do. Yeah. Thank you. So, in other words, the question is really how to decrease stress for the pregnant mother. En otras palabras, sería cómo disminuir el estrés para las embarazadas. And so, just as I was saying a minute ago, Como lo decía hace un ratito aquí en una entrevista, the first thing is to be surrounded by supportive people. la primera cosa es estar rodeado de gente que te soporte, que sea amiga, Especially husband and family and friends. como el compañero, el marido, la familia, los amigos, To stop any kind of addictive behavior, y parar cualquier tipo de comportamiento adictivo to avoid stressful situations, y evitar situaciones de estrés, and then to try to have as a relaxing time as possible. y intentar vivir el tiempo del embarazo de la manera la más relaxed posible. So I would include in that listening to music, En eso yo incluiría oír música, particularly classical music, principalmente la música clásica, especially Mozart. principalmente Mozart. I would include meditation, Incluiría también la meditación, yoga, la yoga, gardening, trabajar con la tierra en el jardín, going for walks, caminadas, having good meals with friends, comer, tener comidas riquísimas con amigos and also surround yourself by as much natural beauty as possible. Flowers, y estar rodeada de lo máximo de belleza natural posible, como flores, dress well, vístase bien, eat well, coma bien have fun. y divírtase. That's it. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede con los niños que son adoptados? With children who are adopted. Good question. Buena pregunta. There is, I love that question. Thank you for that Me question. encanta esa pregunta, gracias por ella. There's some very, very interesting research that was done a few years ago Un estudio muy interesante hace algunos años where the researchers took two groups en el of cual rats, hubo dos grupos de ratas pregnant rats. embarazadas. One group, during their pregnancy, Uno de los grupos, un grupo durante el embarazo, was exposed to a bell, tenía que oír un sino, ¿se dice? Una campana, and, gracias. and then they received electric shock. Y entonces recibía un choque eléctrico. The other group was only exposed to the bell and no electric shocks. El otro grupo solamente oía la campana. Sorry, I got a little. So there were these two groups. Then they got pregnant. Okay. Los dos grupos de ratas que están embarazadas, Then they got pregnant, and so both groups had the bell rung to them. los dos grupos oían una campana. But the group that was traumatized by the shocks beforehand, Pero el grupo que tenía el trauma de los choques, ¿no? Antes, they were used to the fact that every time the bell rang, they would get a shock. estaban acostumbrados a recibir un choque eléctrico cada vez que venía una campana. Entonces, antes del embarazo ya había ese experimento de darles un choque eléctrico con el ruido de la campana. Después se quedaron embarazadas y venía solamente el sonido de la campana. So they were expecting the shock. Esas ratas esperaban el choque eléctrico So they were in a constant state of anxiety y tenían un estado constante de ansiedad because every time the bell rang, they thought they would be shocked. porque oían la campana y esperaban el choque. The other group, because they never got shocked, they did not get excited. They just heard the bell and it didn't mean anything El to otro them. grupo nada les hacía.
oír la campana. Okay, then the rat children were born, Entonces nacieron los pequeñitos de las ratas and what they did, and this is called cross-fostering study. y son estudios que se cruzan los que van a estar a cuidado de los bebés. So they took the children from the stimulated rats, from the shocked rats, Entonces los pequeñitos de las ratas que habían sufrido un choque eléctrico and gave them to the control group. fueron dados al otro grupo que no había tenido choque. And then they took the rats from the control group and gave them to the mothers who were shocked Y dieron beforehand. a las ratas estresadas los que habían nacido bajo el grupo control. Okay, and then this is what happens, and I'll come back to adoption in a Y second. lo que pasó, y llegaré a la adopción en un ratito. So what happened was that the children born to mothers who were shocked Los que habían nacido de las mamás que habían sufrido el choque eléctrico were what we would call much more neurotic. eran mucho más neuróticos. So they slept poorly, No dormían bien, they ate poorly, comían mal and they avoided open spaces, which is evitaban- always a sign of anxiety in y rats. evitaban los espacios más abiertos, lo que siempre es una señal de ansiedad en las ratas. The children of the control group Pero los del group control started behaving normally, al inicio se comportaban de manera normal, but because their mothers were anxious, pero porque veían las mamás con ansiedad, they gradually developed more and more anxiety. poco a poco desarrollaron más y más ansiedad. So, coming back to adoption, Entonces regresamos entonces a la adopción. one of the things that most people don't realize La mayoría de las personas no se da cuenta is that a child who has spent 9 months in their mother's womb que un bebé que se pasó 9 meses en el vientre de su madre is totally used to her rhythms, to her speech, Está to the totalmente- kind of food that she eats. está totalmente acostumbrada a la comida que comía, a sus sonidos, a sus ritmos. So when that child then is given to another parent, Y cuando ese bebé es dado a una otra familia, it is like you going to sleep in Santiago tonight es como si ustedes fueran a dormir hoy por la noche en Santiago and waking up in Moscow tomorrow. y se despiertan mañana en Moscú. It's a huge change. Es un cambio enorme. And so that would be very, very anxiety producing. Eso les traería una ansiedad enorme. So one of the things about adopted children is that Lo que pasa con los niños adoptados es que they are being put into a totally strange environment, and Le- this has to be upsetting, right? llegan en un ambiente totalmente extraño, diferente, y eso sí les va a perturbar. Secondly, we don't know really very much about their mothers. Segundo, no se sabe mucho al respecto de la madre de esos niños. If their mothers were like the rats who were shocked, Si las madres eran como esas ratitas en laboratorio que habían recibido choque eléctrico and very anxious, y muy ansiosas, then the children will be anxious. entonces los bebés van a tener mucha ansiedad. So then we have a double problem. Entonces tenemos un problema doble. We have anxious children in a strange environment. Tenemos niños con ansiedad en un medio ambiente totalmente extraño. So that doesn't mean that adoptive children cannot be healthy, No significa que un niño adoptado no pueda ser saludable, but it is more of a challenge. pero sí es un gran desafío. The adoptive parents have to understand Los padres adoptivos tienen que comprender that this child is going to require more attention, more love, more touching que ese niño va a necesitar más amor, más comprensión, más toque than a child perhaps that was born to their own parents. de que algún niño que hubiera nacido de sus propios padres biológicos. Okay, we have one more question, okay? Ok, doctor. Entonces, la última pregunta es, ¿cómo revertir el impacto de embarazos con altos niveles de estrés? ¿Alto nivel? De estrés.
how to reduce the impact of a pregnancy with high levels of stress later on in life? Well, I think we have covered that. Yes. Piensa que ya contestó un poco esa Yeah. pregunta. Ok. Let's take another one. Dice, ¿la marihuana influye negativamente sobre el feto? Marijuana, does it have a negative impact on the fetus? Yes. Sí. Another one? No. ¿Qué tipo? What kind of impact does it have? Well, it's very similar to nicotine. Es un impacto muy similar al impacto de la nicotina. And I don't have the most recent information on that. No tengo la información la más reciente sobre eso, But from the past, pero en el pasado it seems that it had effects very similar to nicotine, and those were not good. son efectos muy similares a la nicotina, lo que But nunca es again, muy bueno. Pero but otra vez, it does depend on the amount of marijuana. pero eso va a depender, claro, en la cantidad de marihuana. It's a little bit like smoking. If it will make the mother more relaxed, Es la then misma cosa para el cigarrillo, si hace la madre más relajada, so that will balance perhaps some of its negative effects. puede equilibrar algún de los efectos negativos. Okay, we'll take one more. Dice, ¿cómo influye el padre durante el embarazo? How does I'm the going. father influence during pregnancy? Yes, fathers are very, very important. Los padres son de gran importancia. All the research actually seems to show Toda la investigación muestra que that having a supportive partner, father of the child, tener un compañero, el padre del niño, que está allí de tu lado con todo Yeah. su soporte, makes a huge difference. hace So, una inmensa diferencia. yeah. We also need to keep in mind that many women, I don't know how it is in this country, Tenemos también en mente que muchas mujeres, no sé cómo pasa aquí en Chile, but many women in other countries consider consider pregnancy and childbirth sort of a woman's work. consideran estas mujeres en otros países el embarazo como algo del mundo de la mujer. And either consciously or unconsciously sort of ask their husband to sort of stay out of the pregnancy. Y conscientemente o inconscientemente hace con que el padre se quede un poco afastado del embarazo. Also, husbands may feel that, what do we know about pregnancy, Y right? a veces los maridos dicen, pero ¿qué sabemos nosotros de un embarazo? So there are all these kinds of feelings flying in the air. Y todo ese tipo de sentimientos que están así como en el ambiente psicológico. And so really the best thing is to talk about it. Y la mejor cosa es hablar sobre eso. To talk about, how do let's say if I'm the pregnant woman, how do I see your role, you, my husband, my partner, the father of this child, how do I see your role in this Ya. pregnancy? Si soy yo, por ejemplo, la mujer embarazada, decirle a mi compañero cómo yo veo su rol, qué rol va a desempeñar durante el embarazo, hablarlo. Okay, I would like to close Pero quisiera encerrar with a poem by Antonio Machado. con un poema de Antonio Machado, Here it is in Spanish. que ya está en español. Are you ready? Yes. The wind one brilliant day called to my soul with an aroma of jasmine. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. In return for this jasmine odor, I would like all the odor of your roses. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. I have no roses. I have no flowers left now in my garden. All are dead. No tengo rosas. Flores en mi jardín no hay. Ya todas han muerto. Then I will take the waters of the fountains and the yellow leaves and the dried up petals. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas y los mustios pétalos. The wind left. Y el, I wept. y el viento huyó.
Mi corazón sangraba. I said to my soul, what have you done with the garden entrusted to you? Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? I think the garden that was entrusted to all of us El jardín que nos fue confiado a cada uno de nosotros are our children, son nuestros hijos, which are the future of this country que, and the world. que son el futuro de ese país, del mundo. So it is time that we realize Es tiempo de comprender that what we do to our children, que lo que hacemos con nuestros hijos, so they will do to us. ellos harán con nosotros. Violated children will grow up into violent adults. Los niños que fueron violentados crecerán en adultos violentos, While babies who grow up in a state of grace, y bebés que crecen en estado de gracia, who are loved right from the beginning, que son amados desde el primer instante, will return to the world darán al mundo, manifold pero mucho más, the love they receive. todo el amor que recibieron. So I hope, ladies and gentlemen, Entonces espero, señores y señoras, that señoras we y all señores, together will make this a better world. que todos juntos haremos de ese mundo un mundo mejor. Gracias. Gracias.